Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 11 domingo ordinario y las lecturas están tomadas de Ezequiel 17 del 22 al 24, el Salmo 91, la segunda lectura de 2 de Corintios 5 del 6 al 10, y luego el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versos del 26 al 34. La semilla pequeña que se hace la más grande. La liturgia de este domingo resulta ser toda una invitación a recuperar la capacidad de lucha, de asombro, de ver en perspectiva y de cultivar la esperanza. El profeta Ezequiel, a través de la imagen del cedro y del monte encumbrado, simboliza la acción de Dios que convierte en escenarios de vida los espacios inhóspitos y las relaciones anquilosadas por la desesperanza. Por eso el profeta nos invita a no resignarnos, a no pensar que indefectiblemente todo acabará mal, porque Dios tiene la capacidad de fertilizar por sus palabras todo lo que es la existencia del ser humano, reactivar todas las potencialidades de cada persona, lo cual se transforma en el reino de Dios. Con esta misma tonalidad, el poema del orante, movido por la sencillez, la inteligencia y la lucidez, en el Salmo número 91, es bueno dar gracias al Señor, movido por la sencillez, la inteligencia y la lucidez, invita a agradecer a Dios su presencia en medio de las adversidades. El salmista reconoce a Dios como soberano de la historia y sabe que los mecanismos estructurales del mal no van a detener la esperanza. En fondo, orar con este salmo es actualizar los sentidos de la alianza de Dios con su pueblo. Creación de una comunidad totalmente nueva que garantice las condiciones de sostenibilidad en equidad y justicia. Luego San Pablo, en la carta a los Corintios, nos invita a ser agradables a Dios, no renegando de nuestra condición o desesperándonos cuando acontecen crisis o pérdidas de sentido, sino como una nueva manera de existencia a nivel comunitario y eclesial. Y luego el Evangelio de San Marcos nos presenta una serie de parábolas que transmiten un proceso único: semilla, campo y crecimiento. Ellas refieren a esta dinámica del reino de Dios, un acontecimiento gratuito, un desborde de las expectativas humanas, generación de capacidad de asombro y arraigo profundo en la condición humana. El reino germina en medio de las vicisitudes, contradicciones y hostilidades humanas, para crear un orden distinto al establecido por la violencia y la injusticia. Decir reino de Dios es poner al descubierto toda pretensión de poder, práctica totalitaria e intenciones deshumanizadoras, ya sean religiosas, políticas o culturales. El reino de Dios es novedad, relaciones interhumanas, sociopolíticas y religiosas que posibilitan la humanización. En definitiva, el reino de Dios adquiere sentido y acontece permanentemente cuando combatimos los mecanismos de la pesadez y la monotonía mediante la construcción de proyectos trascendentes, y esto implica vivir siempre en humildad. Esto es lo genuino del acontecer del reino de Dios y lo que nos desafía siempre a la esperanza. Pidámosle al Señor y a su Madre, la Virgen Santísima, nos ayuden en esta tarea. Y que nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
Que pasen una buena semana en el Señor.